Ah, Buenas noches a todos, gracias por venir hoy. Hoy tenemos el agrado y el lujo de que Jimena nos venga a hablar de su proyecto de doctorado para la Sociedad Latinoamericana de la Universidad de York. Y bueno, brevemente, a modo de introducción, Jimena es egresada de la Facultad de Filosofía y Letras y estudió Letras Inglesas en la UNAM. Y aquí en York cursó la maestría en Renaissance and Early Modern Studies. Actualmente es bectaria con ACID y cursa el doctorado en el Aries. Departamento de Historia de la Universidad de York. Oh, come on. Su, su investigación estudia cómo las mujeres inglesas del siglo XVII representan y teorizan su paisaje sonoro utilizando formas poéticas. Entonces, Jimena, el público es tuyo. Ah, bueno, pues ya voy a empezar. Antes de compartirles mi pantalla, les quiero dar las gracias por venir. Me da gusto verlos aquí. Todos, creo que conozco casi todos. Gracias por usar su viernes en la tarde, noche, por venir a escucharme. Le decía a Lalo, bueno, antes que nada, gracias a Eduardo por organizar estas pláticas. Normalmente no tengo la oportunidad de platicar, de hablar sobre mi investigación en español, entonces es un ejercicio interesante. Y bueno, espero que se entienda. Eduardo, ahorita en mi introducción, bueno, ya ustedes saben que soy egresada de la Facultad de Filosofía y Letras, pero mucho de donde surge mi investigación de doctorado y mis intereses fue porque estuve un tiempo en la Facultad de Música también, en etnomusicología, y eso me empecé a pensar mucho en sonido más allá de lo musical, y creo que eso es importante mencionarlo. Y bueno, ahora voy a compartir mi pantalla, hacer la pregunta incómoda de, ¿se ve el PowerPoint? Y como todos están muteados, no me van a poder decir que sí, pero voy a confiar en que se va a ver. ¿Se ve? Sí. Perfecto, sí. Perfecto. Bueno, la plática del día de hoy se llama Entre historia, poesía y música, los paisajes sonoros de Inglaterra en el siglo XVII. Si tienen alguna duda, la van escribiendo en el chat o escríbanla en una hojita y después podemos platicar con más calma. Este no es el título de mi tesis doctoral, pero este es el título que se me ocurrió. Como se dan cuenta, soy becaria CONACYT. Si también tienen preguntas sobre las becas CONACYT, al final, para humanidades, también pregúntenme. Y bueno, sin más, voy a empezar. Primero les voy a hablar de dónde surge el proyecto. Ahorita les comenté que me inspiré por la Facultad de Música, por etnomusicología, pero bueno, en realidad, como que el origen de este proyecto surge como un híbrido de mi tesis de licenciatura y mi tesis de maestría. Mi tesis de licenciatura, algunos de ustedes me acompañaron, y ahí estudié la adaptación de los poemas El Alegre y el Penseroso, publicados en 1645 por el poeta canónico institución literaria John Milton, y cómo fueron adaptados al oratorio de Händel, del mismo nombre, en el siglo XVIII. Este fue un estudio interdisciplinario en el que realicé un análisis retórico literario de los poemas, hice gran énfasis en las partes retóricas, esta es la parte de León, utilicé fuentes clásicas como Cicerón y Herenio y demás, y después para el análisis musical también fue un análisis retórico y puse mayor énfasis en detalles pequeños, en figuras retóricas musicales, en el uso de algunos sonidos, de algunos instrumentos, y cómo estos comunicaban las emociones que el poema quería reflejar. Y este ejercicio requirió una reflexión constante sobre la interacción entre la música y la poesía, así como la naturaleza de estos medios, temas que siempre han sido de gran interés para mí. Y bueno, conforme más analizaba y más trabajaba con estos poemas, me di cuenta que el sonido y la música ocupaban un rol central en estos textos. Los paisajes descritos por Milton estaban llenos de sonidos como el canto de los pájaros, el sonido del agua, el sonido de las campanas, gente cantando, gente tocando música, etc. Y, y, y todos estos sonidos estaban ligados a las emociones de los que trataban los poemas, que eran la felicidad y la melancolía. El lenguaje musical que utilizaba Milton proveía al poeta de un vocabulario rico en metáforas que sirven para explicar lo inefable, lo divino, como la creación, cosas como la creación del universo, la armonía universal y la comunicación del hombre con Dios. Y una vez que me di cuenta de esto, me acerqué más a la obra de poetas del siglo XVII, contemporáneos de Milton, más o menos, en particular de los llamados poetas metafísicos como John Donne, Andrew Marvell, Richard Crashaw. Nadie sabe cómo pronunciar ese apellido, entonces
Crash Out. Y estos señores, su poesía también está invadida de este imaginario sonoro. Bueno, ahorita, como un paréntesis, les tengo que platicar rápidamente qué está pasando en Inglaterra en esta época. Y es así un contexto histórico express, no voy a entrar en detalles, es complicado, pero no es el... Y se los voy a contar porque es la misma época en la que sigo trabajando, ¿no? Y bueno, el siglo XVII inglés fue tenso, había muchos conflictos religiosos, como de costumbre, protestantes, católicos, jalándose los pelos como siempre, y muchos conflictos políticos. A Carlos I le cortan la cabeza en 1649 y, bueno, Oliver Cromwell quiere derrocar la monarquía e instaura el protectorado con la intención de crear esta república. Y la verdad es que esto no sale muy bien. Y el protectorado dura hasta 1660. Y después regresa la monarquía y el periodo que se conoce como la Restauración en 1660 con Carlos II. Tengo 1666 signo de interrogación porque muchos historiadores consideran que esta fecha es absolutamente arbitraria para el fin de la Restauración, pero bueno, es más o menos las fechas en las que nos estamos moviendo. Y estos conflictos se ven reflejados en la literatura y la música de la época, pues algunos valores estéticos estaban fuertemente relacionados a una u otra fracción política y también estaban asociados a afiliaciones religiosas. Además, los miembros de la corte de Carlos I y su esposa María Enriqueta fueron exiliados en Francia, y es en Francia donde muchos escritores adoptan algunas tendencias continentales y también los músicos, y después las regresan a Inglaterra. Muchas veces los ingleses dicen, no, no es cierto, pero si uno lee de cerca, ahí están las influencias. Bueno, regresando a mi tesis de licenciatura brevemente, eh, al mismo tiempo que estudiaba los poetas metafísicos y que hablaban de temas filosóficos y religiosos, encontré uno de los libros académicos que a mi parecer es el primero que yo he encontrado, sentó el precedente de los estudios de representación musical en la poesía del siglo XVII. Este libro se llama The Untuning of the Sky, de John Hollander, y fue publicado por ahí de 1950. El título del libro es sacado de un poema de John Dryden, que es una oda a Santa Cecilia, y es básicamente una larga alegoría del orden universal en términos musicales. Y bueno, eso es un dato curioso. No sé si todavía... Ok. Se cayó mi PowerPoint. Anyway. Y bueno, este es un libro viejo porque en realidad no es recomendable usar un libro tan viejo en tu bibliografía crítica, pero también es demasiado nuevo para ser mi objeto de estudio. Pero el punto es que fue uno de los primeros en discutir. De compartirse. ¿Qué pasó? ¿Dejó de compartirse? Tu pantalla dejó de compartirse, sí. Sí, es que se cayó, como que se cayó mi Zoom, pero va de nuevo. Compartir. ¿Ya lo pueden ver? Ya. Ok. Y bueno, el punto es que en este libro, Hollander discute la representación de la música en la poesía inglesa del siglo XVII al XVIII y se enfoca principalmente en el desencanto del concepto filosófico o platónico de la música de las esferas, y explica cómo esto da lugar a una visión más científica del sonido. Cuando llegué a mi maestría en York, yo traía estas ideas muy presentes y era lo que quería seguir estudiando. Durante el año de la maestría, tuve la oportunidad de explorar diferentes aspectos de la música del siglo XVII y XVIII con esto en mente, y me enfoqué principalmente en la transformación de la música religiosa durante la Reforma Protestante. Ahí pueden ver la portada del Book of Common Prayer. También hablé de cómo la medicina podía ser usada para curar la melancolía. También hablé de baladas y sus contenidos políticos. Y por último, fui a dar con dos ambientes. Trató mi tesis de maestría, ¿no? Y bueno, durante el año de la maestría, también encontré una gran cantidad de textos escritos por mujeres que jamás había visto en mi vida. Entre ellos, el trabajo de Margaret Cavendish, duquesa de Newcastle, quien durante la segunda mitad del siglo XVII no temía publicar libros sobre filosofía y ciencias naturales, y su intención era crear una especie de diálogo con pensadores como René Descartes y Thomas Hobbes, Francis Bacon, y traía pique con Robert Hooke, aparentemente. Y además tenía una gran fuerte afinidad por la música. Y gracias a estos intereses musicales y acústicos, la pude usar para poder, como objeto de estudio de mi tesis de maestría, para poder hablar de sonido, y ahora es una de las figuras centrales de mi tesis de doctorado.
Em, y bueno, también este año descubrí que, durante el año de la maestría, descubrí que los estudios musicopoéticos son mucho más grandes de lo que yo había imaginado y que se han diversificado de tal forma que ahora forman parte de un campo cada vez más popular, que es el estudio de los sonidos históricos. Y así fue como terminé en el departamento de historia, aunque trabajo en conjunto también con el departamento de música, con Joe Wainwright, y en el departamento de inglés con Helen Smith, personas maravillosas. Anyway, en el caso particular del siglo XVII inglés, es un profesor de literatura inglesa, Bruce Smith, quien en 1999 introduce el estudio de los paisajes sonoros utilizando fuentes literarias para reconstruir cómo sonaba Londres en los años 1600. Su propuesta sobre la sintaxis del paisaje sonoro considera que este está constituido por llantos primarios, sonido ambiental, música y lenguaje. Este fue el marco teórico de mi tesis de maestría y en la actualidad continúa siendo uno de mis pilares metodológicos, nada más que yo decidí cambiar algunas cosas porque me parece que no es tan flexible como podría ser. Y bueno, de ahí es de donde nace mi proyecto de doctorado. Es a partir de un interés en la poesía del siglo XVII, en particular textos producidos por mujeres que no han sido estudiados antes, y en muchos casos no hay ediciones críticas de ellos, y que bueno, me hubiera gustado estudiar antes. Y también por mi interés por conocer más sobre la música y sus diferentes formas, definiciones, cómo las entienden, y cómo, cómo estas definiciones se pueden transformar de tal forma que también terminan dando un espacio a lo sonoro, a lo no musical. Ahora, bueno, sobre paisajes sonoros. Disculparán esta diapositiva que le faltan dibujitos, pero no supe cómo ilustrarla más. Em, Antes de entrar sobre más detalles, bueno, no, ya estoy en ello. Este, primero les voy a platicar un poco de qué se trata esto de paisaje sonoro. O más importante, cuestionar si de verdad estudio paisajes sonoros o solo es un clickbait. Para comenzar, el término paisaje sonoro me resulta problemático por varias razones. La primera es la palabra paisaje, que aluda a lo visual y no a la experiencia oral. El paisaje es algo que se observa, comúnmente se entiende como un espacio que está fuera de nosotros y que pasa algo allá y nosotros estamos acá. Y el sonido opera de formas distintas. El sonido, aunque también se asocia con un espacio, nos envuelve y entra en nosotros. Y tal vez nosotros no lo vivimos, ni lo experimentamos, ni lo explicamos como lo harían los ingleses del siglo XVII, pero también lo vivimos encarnado. También sabemos que el sonido es capaz de causarnos escalofríos o conmovernos hasta las lágrimas y también nos puede llenar de temor y de adrenalina y además no podemos escapar del sonido, no podemos cerrar nuestros oídos. La única forma en la que podemos estar en un lugar de silencio absoluto en realidad sería en una cámara anecoica y la verdad, pues solo creo que los ingenieros en audio tienen acceso a esas cosas, ¿no? Y a veces el sonido es tan invasivo que a veces lo podemos escuchar mientras dormimos y a veces ya no lo quieres escuchar y tus vecinos están a medianoche, punchis, 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 puedes sentirlo vibrar en tus paredes, ¿no? Entonces está en todos lados. Y el punto es que también al decirles todo esto es que pensemos un poco que la experiencia sonora es distinta a la visual y como tal debería contar con un vocabulario propio para ser descrita de forma independiente. Y aquí me ha resultado muy útil platicar con ingenieros en audio. No sé si Clau ande por ahí, pero los ingenieros en audio son muy precisos en eso. Ahora, bueno, mi otro problema es que el término es una traducción de la palabra soundscape adoptada por Murray Schafer en 1970 y si en su momento fue revolucionario y además intentó proveer un vocabulario académico para hablar del sonido no musical de una forma sistemática, su concepto es limitado y limitante. De acuerdo a su libro Soundscapes, The Tuning of the World, él definió el paisaje sonoro como cualquier porción del medio ambiente sonoro considerada para ser un objeto de estudio o puede ser un constructo abstracto de una pieza musical o un montaje sonoro considerado como un medio ambiente. Eh, Después de esta definición, todo su libro dedica páginas enteras, capítulos, para reiterar que el paisaje sonoro no tiene lugar para los sonidos indeseados, que la contaminación sonora debe ser eliminada, y son estas implicaciones las que resultan limitantes, pues Schaffer propone deshacer todos los sonidos que no son estéticamente agradables al oído occidental, lo cual tiene implicaciones coloniales y eurocéntricas, y que además ignoran por completo la existencia de culturas musicales distintas a las suyas, y además que si llegasen a
existir, deberían ser afinadas o eliminadas y pues eso no está chido. Y además él intenta crear esta orquesta del paisaje sonoro universal. Y bueno, de la misma manera de la que ignora la importancia y el significado de cualquier cosa, que de la misma manera ignora el ruido, ¿no? Y uno no puede ignorar el ruido, a lo mejor es molesto, pero eso no quiere decir que carezca de significado. Y bueno, por suerte los académicos interesados en el sonido han resignificado la palabra, o tal vez solo lo usan de una forma muy libre y no les importa. A principios de los años 2000, el antropólogo Timothy Ingold y el historiador Ari Kellman, cada uno por su parte, han cuestionado acertadamente a Schaffer y dicen que este señor está más preocupado con las prácticas sonoras y las escuchas selectivas que el significado del sonido. Eh, Kellman e Ingold nos dan sus propias definiciones, a mí me gustan más. Y ellos dicen que el paisaje sonoro es un fenómeno social. Bueno, Kellman dice que el paisaje sonoro es un fenómeno social y por lo tanto su estudio requiere que los investigadores se preocupen por las relaciones entre el sonido y la producción social de significados. De una forma parecida, Ingold describe la experiencia del sonido como un fenómeno inmersivo y que es una experiencia encarnada que se siente en cuerpo propio y que además sirve como una ubicación espacial para el escucha. Creo que esto funciona bien para mí y además son definiciones que se acercan más a lo que los etnomusicólogos mexicanos utilizan, que es el término sonósfera. Esta palabra no tiene traducción al inglés. Muchas veces se traduce como burdamente como soundscape. A mi parecer no son equivalentes. Y pues difieren en tanto que la primera, bueno, la sonósfera sí implica esta experiencia inmersiva del sonido y la segunda no. Yo aprendí la palabra sonósfera en los salones de la Facultad de Música con el doctor Gonzalo Camacho y no voy a, o sea, no sé, pero seguramente la doctora Susana González, con la que da clases en la Facultad de Filosofía y Letras, estoy casi segura que ella también nos llegó a hablar de la sonósfera. Ahora, bueno, creo que aquí es cuando yo empiezo a cuestionar si de verdad trabajo con paisajes sonoros o sonósferas. Pues en mi investigación no describo los sonidos que habitan en Londres, como lo hizo Bruce Smith. Tampoco puedo describir a detalle los sonidos de las casas de campo que habitaban las mujeres que estudio. Y bueno, tampoco trabajo con la reconstrucción del sonido en espacios como lo son iglesias y teatros. Muchos ingenieros e historiadores trabajan en eso. La Universidad de York tiene los DC Labs y hacen cosas fantásticas, reconstruyen edificios y cómo rebotaba el sonido y los decibeles, y bueno, es fantástico, ¿no? Pero pues no es lo que yo hago. Y pues aquí hay un problema, los sonidos con los que yo trabajo no están atados a un espacio geográfico específico. Entonces tal vez no encajo bien en estas terminologías. Mi interés radica más en los procesos culturales a través del cual el sonido adquiere significados y cómo esos significados producen o están adheridos a distintos sentimientos. Y para entender estos procesos culturales, mi investigación se enfoca en el lenguaje que las mujeres utilizan para hablar de los fenómenos sonoros. Todo esto, bueno, obviamente va a estar atravesado por la cuestión del género, pues en los últimos 20 años todos los estudios sobre paisajes sonoros utilizan fuentes escritas únicamente por hombres y lo que llegan a considerar de mujeres es más el aspecto musical, a lo mejor consideran a las mujeres como cantantes o como objetos de canciones o cuestiones así, y normalmente no las consideran como teóricas o filosóficas o produciendo esta otra especie de conocimiento. Ahora, mis preguntas de investigación y mi metodología, ¿no? Para ser más concreta, mi investigación pretende estudiar el paisaje sonoro de las mujeres inglesas del siglo XVII. No puedo hablar por absolutamente todas ellas, puedo hablar por las que he encontrado, que la verdad es un grupo selecto y privilegiado. Tal vez en algún momento haya oportunidad de estudiar las disidencias sonoras de mujeres, no sé, sería fantástico. Y bueno, algunas de las preguntas en las que se fundamenta mi investigación son dónde y cómo las mujeres desarrollaban y discutían sus ideas sobre los sonidos musicales y no musicales, cómo teorizaban su sonósfera, y era acaso su relación con el sonido distinta a la de los hombres y otros pensadores canónicos. Y por último, cómo es que estas mujeres configuraban sus emociones a través del sonido o viceversa. De entrada, les puedo decir que hasta el momento no he encontrado libros voluminosos sobre teoría musical escritos por mujeres en esta época.
pero sí sé que hombres como Charles Butler, Christopher Simpson, Robert Flood escribían librotes y sus tratados y manuales circulaban por toda Inglaterra. Y bueno, mi hipótesis es que las mujeres sí discutían sus ideas sobre el sonido, pero esto sucedía principalmente a través de la poesía, que muchas veces circulaba en manuscritos, entre sus círculos sociales, y en algunos casos más suertudos, sí se llegaba a publicar. Ahora, discutir temas filosóficos a través de la poesía no es una cosa nueva. Ya existía una tradición que utilizaba los versos para este fin. Creo que el mejor ejemplo es que se puede rastrear hasta el siglo I a.C. con el libro de Rerum Natura, disculpen mi latín, o de la naturaleza de las cosas, del poeta romano Tito Lucrecio. Este texto discute la física atomista de Demócrito, la filosofía moral de Epicuro, y son ideas que de casualidad estaban de moda durante el siglo XVII y cuya influencia es evidente en los textos de algunas mujeres, en particular Margaret Cavendish. Eh, y bueno, la intención es que a través de los textos de las mujeres que encuentre, pueda estudiar cómo interactuaban con su ambiente sonoro y darnos una idea de cómo lo podían vivir o cómo lo entendían, ¿no? Un poco abstracto. Bueno, y ahora para lograr esto, utilizo un término al que me gusta llamar sound words, el cual traduciré burdamente como palabras sonoras. Lo defino como cualquier palabra que aluda o sea referencia a algún sonido, ya sea musical o no. Eh, es fácil que la selección de palabras sonoras de las soundwords sea subjetivo y para evitar esto, en la medida de lo posible, he creado un criterio de selección que pretende poder acercarme al lenguaje figurado de algunas palabras claves que se encontraban presentes en los textos, se encuentran presentes en los textos. Ahora, bueno, ¿de qué mujeres voy a hablar? ¿No? Para los textos de donde sacan estas soundwords, fueron escritos por mujeres que se encontraban cerca de los círculos sociales del músico y que tenía estas reuniones de mujeres y además tenía muchas estudiantes mujeres. Y además, como que también como que hay una conexión ahí con la corte de la reina María Enriqueta, esposa de Carlos I. Y bueno, los textos de estas mujeres datan de las fechas entre 1650 y 1700 aprox. Y de las mujeres que más he encontrado y que pertenecen a estos grupos son, las pueden ver aquí, de izquierda a derecha, a Mary Daring, que se considera la primera mujer inglesa en publicar, la primera compositora inglesa, quien fuera muy amiga de la infancia de Catherine Phillips, que es la 1, 2, 3 de la izquierda a derecha, que ella era poeta. Bueno, también voy a hablar mucho de Margaret Cavendish, que es la que está hasta la derecha, que ella era escritora, filósofa, excéntrica, personalidad del siglo XVII, y de sus hijastras Jane Cavendish y Elizabeth Cavendish / Bridgewater. En la imagen podemos ver a Elizabeth, no encontré ninguna fotito de Jane, pero bueno. Y ahora, contexto express de las señoras. Voy a hablar principalmente de Cavendish y Phillips porque son de las que tengo más información. Desafortunadamente, por la pandemia, no he podido ir a los archivos, entonces no he podido descubrir más de las otras. Pero gracias a las bases de datos en línea, les puedo hablar de Cavendish y de Phillips, ¿no? Margaret Cavendish nació en 1623, Phillips en 32. Las dos publicaron sus colecciones de poemas en tiempos más o menos similares. Cavendish lo logró a través de las influencias de su esposo William, y la familia Cavendish era conocida por ser mecenas de ciencias y artes, y había mucha influencia intelectual ahí. Y Phillips era más como, o sea, sí era popular, pero era más entre cuates, circulaba sus manuscritos entre sus amigos, y sus poemas, la primera vez que fueron publicados fue sin su permiso, y ella estaba muy molesta. Y bueno, los contenidos, los estilos, los géneros de estas señoras son completamente distintos como sus personalidades. Los libros de Cavendish están interesados en la filosofía moral, las ciencias naturales, la estructura del gobierno, quiere entender cómo funciona el mundo. Y a Phillips le interesan más los asuntos interpersonales de su grupo de amigos, sus bodas, sus hijos, pero tiene un interés muy, muy particular en las amistades platónicas, en especial con otra de los miembros del grupo que tenía una relación muy cercana. Y de hecho Phillips se conoce a veces como la Safo inglesa.
Y bueno, como ya se habrán dado cuenta, ya les dije, son mujeres educadas, de estratos sociales altos. Esto les permite tener acceso a libros, a educación, a reuniones intelectuales en Inglaterra, en el continente, y en especial en el continente porque vivieron algún tiempo exiliadas. Entonces, y bueno, paradójicamente, los círculos sociales que les permitían tener acceso a estas ideas también fueron los que las trataron un poco periféricas, en particular a Cavendish. Phillips era un poco mejor vista, pero aún así no sobrevivieron el tiempo, ¿no? La prueba del tiempo, por algún motivo que no termino de entender, no, pues ahora se tratan de alguna forma como periféricas, ¿no? Bueno, para Cavendish, este grupo social era el Círculo de Newcastle, eh, que organizaba su esposo. Acudían personalidades de toda Europa. Estaban en Francia, en Ámsterdam, en Londres. Phillips, su sociedad de amigos, tenía gente de Londres, Gales y Dublín. Eh, y como les decía, todos convivían en algún momento u otro con Henry Loss. Y Y aunque fueran estas mismas juntas musicales, no hay alguna prueba de que fueran amigas o que intercambiaran información. O sea, yo me imagino como que vas a un concierto muy selecto, pero no necesariamente te llevas bien con la gente. Supongo que era algo así. Tal vez me equivoco, pero no hay pruebas de lo contrario. Y ahora, para que estas señoras fueran escuchadas, cada una creó una especie de persona literaria o tal vez una persona social, no sé, que las hiciera conocer y las hiciera como yo soy esta persona, escúchame. Para Cavendish era esta señora excéntrica que no tenía miedo de decir nada y que molestaba a todos y que se vestía raro y medio apestada, pero fueron justo sus ideas excéntricas la que la llevaron a ser la primera mujer en visitar la Royal Society en 1667. Por su parte, Phillips era una mujer virtuosa. Los críticos de la época reconocen el trabajo de Phillips, pero solo porque es como la poeta femenina ideal. O sea, sí hay un valor estético, pero parece que nunca discuten sus ideas un poco más allá. Tal vez me equivoco. Y bueno, y aunque sus personalidades, intereses y estilos sean distintos, espero que sean estas diferencias y contrastes lo que me permiten entender el flujo de ideas con respecto al universo sonoro que habitan. Ahora, regresando a las soundwords y qué estoy haciendo con la información de estas señoras, mis asesores, estoy diciendo algo que mis asesores insisten en llamar una base de datos, pero en realidad es una tabla de Excel. Y tiene categorías, obviamente las primeras son bibliográficas para saber de dónde saqué, ya saben, como palabra en contexto, título del poema, título del libro, página, imagen, etc, etc. Y después las categorías que usó es mi sintaxis del paisaje sonoro, que está basado en la sintaxis del paisaje sonoro de Bruce Smith. Las categorías que yo propongo, mi especie de taxonomía, son las siguientes, son silencio, ruido, lenguaje y música. El lenguaje no voy a hablar de él porque es tan amplio que necesitaría otra tesis doctoral para eso. Y bueno, estas categorías yo las basé en el lenguaje que usan Cavendish y Phillips, ¿no? Ahora, quiero dejar claro que las definiciones de las definiciones de estas palabras, cómo uso estas palabras, no es una verdad absoluta. Y además, ¿cómo clasifico las palabras ahí? La idea es que sean unas taxonomías flexibles, que me permitan clasificar las sound words, las palabras sonoras, de acuerdo a cómo son utilizadas en los textos, no solo como una definición de diccionario, sino a qué está pasando en el poema, cómo usan la palabra, qué quieren decir, etc, etc, etc. Y además, bueno, la idea de ponerlas en una base de datos es que me pueda ayudar a organizar e identificar con más facilidad las ideas sonoras que se reflejan en los poemas. Mi criterio de identificación está basado en uno propuesto por Simon Smith, que en su libro Musical Response in the Early Modern Playhouse usa la repetición, la consistencia y alusión, casual, para identificar qué tan populares eran o no algunas ideas y unas teorías musicales. Él estudia más bien pues cómo interactuaba la gente en el teatro y cómo reaccionaban a los sonidos del teatro. Es muy interesante. Y bueno, yo tomo prestado este criterio y lo voy a utilizar para interpretar la información que tengo. Y bueno, voy a hablar un poco de las palabras, ¿no?
esta taxonomía, em, creo que si algo tienen como todas las palabras, ya sea el silencio, la música y el ruido, es que dependen mucho del oyente. Entonces, ahorita les voy a dar unas definiciones y unos ejemplos. Voy a hablar primero del silencio. De acuerdo al Oxford English Dictionary, que es como la Real Academia Inglesa, siento yo, el silencio es la ausencia total de ruido o sonido. Sin embargo, esta ausencia total, como ya les decía al principio, solo es posible con una cámara anecoica. Entonces, no es una definición útil en realidad. Me parece que una definición más moderna y que nos puede ayudar un poco a pensar sobre el silencio es la de John Cage, quien describe el silencio desde una perspectiva musical como el espacio temporal entre sonidos. La definición de Cage se vuelve relevante para mí en tanto que él reflexiona sobre los sonidos que ocurren durante ese silencio. Él dice que el silencio se convierte en algo más, que el silencio no es más que el sonido del ambiente y que la naturaleza de este es impredecible y cambiante. Esto es importante porque quiere decir que el silencio del que van a hablar Cavendish, Phillips y todas las demás está constituido por los sonidos que existen en sus espacios y que a lo mejor no conocemos. Entonces mi tarea un poco es encontrar, intentar descifrar qué sonidos podrían encontrarse en los espacios escritos en los poemas, aunque ellas no los digan. Otros teóricos del silencio también nos recuerdan, como Ana María Ochoa, nos recuerdan que el silencio, como les decía, se define de acuerdo a la escucha, cómo lo percibe y cómo conceptualiza su ambiente sonoro. Y muchas veces el silencio está relacionado a cuestiones de contemplación y transformación del ser, cosa que se ve muy reflejada en algunos poemas, en especial los que hablan de exilio, en Catherine Phillips. Y bueno, ahora hablando de los contemporáneos de las señoras, en un diccionario de 1642 se define el silencio como holding one's peace, como mantener tu propia paz. ¿Qué significa eso? No lo sé todavía, pero indica una práctica personal, íntima, más que un entorno sonoro. Y ahora, bueno, si busco la palabra silence en la base de datos de Early English Books Online, que es una base de datos donde hay escaneados muchísimos libros entre el siglo, me parece que es del siglo XV al XVIII, más o menos. Si lo busco ahí y busco años 1600, me salen manuales de comportamiento. Y siempre el primer resultado, de los primeros resultados, hay como 5 ediciones de uno en el que en su título contiene que el libro se trata sobre las mujeres aprendiendo en silencio y también sobre las mujeres no hablando en la iglesia. Entonces, mire, no les voy a hablar de ese libro, pero por lo menos el título nos indica que la práctica del silencio también está atravesada por el género, ¿no? Y bueno, también hay que recordar que el silencio es un concepto retórico y que es capaz de gran elocuencia, pero eso no me va a interesar tanto, aunque creo que es importante que esté flotando ahí en el imaginario. Y bueno, los poemas que en el momento estoy trabajando que para discutir el silencio son A Country Life y Invitation to the Country de Catherine Phillips. Me parece que su imaginario sonoro suscribe completamente la tradición pastoril, es decir, hay pasajes bucólicos llenos de pajaritos, ríos, ranas, sapos, viento, una voz cantando por ahí, un pastorcillo saltando. Y las convenciones que utiliza podrían fácilmente ser comparadas con las de poetas como John Milton, que estudió la licenciatura, de Andrew Marvell con los Mower Poems o los poemas del segador. Y también he contemplado la posibilidad de que sean poemas que caben dentro de la descripción de Country House Poems, pero la verdad no he ido ahí y son poemas que tienen más bien una connotación de exilio y tal vez política. Y bueno, normalmente estos poemas que hablan de silencio están llenos de melancolía, extrañando si tratan del exilio, extrañando la tierra natal. Y en el caso de Phillips extraña a sus amigos y I feel that, extraña a sus amigos. Pero bueno, ahora les voy a hablar de música. Y para hablar de música, lo primero que les diré es que no se define a priori. No podemos llegar y decir, esto es música. Sería erróneo interpretar música o sonidos musicales bajo nuestros perceptos. Es un error muy común. Y de las pocas definiciones del siglo XX que me resultan útiles, una de un señor llamado Matt Scacchini, que dice que la música es un conjunto de sonidos asociados con valores estéticos.
y que puede ser una herramienta útil para hablar del sonido, pero que hay que tener cuidado porque muchas veces acapara toda la atención. Y, y bueno, este es como yo voy a entender la música, pero también tengo que entender entonces cómo entienden ellos la música. Entonces regreso al siglo XVII. Y el músico Charles Butler define la música como el arte de modular notas en la voz o en un instrumento. Y nos dice que tiene un gran poder sobre la mente y sus distintos modos son capaces de producir diferentes efectos en el cuerpo humano, y hay que considerar que estaba ahí, ¿no? Algunos más, menos, pero había gente que sí creía que la música tenía un poder en el cuerpo humano. Luego tenemos a Christopher Simpson, otro teórico musical, que lo que nos dice él es que el objeto de estudio de la música es el sonido, y que este sonido puede ser agudo, o puede ser grave, o largo, o corto, y no nos dice mucho más, solo nos indica que es una actividad humana y que es sonido y ya. Y después tenemos a Francis Bacon, quien dice que los sonidos son musicales o no. Entonces, la música es la medida del sonido aquí también. Y los sonidos musicales para Francis Bacon son los tonos, y con ellos se pueden crear armonías porque son iguales. Él habla del canto, los sonidos producidos por instrumentos de cuerda, el aliento y las campanas. Y dice que los sonidos no musicales son desiguales, y sus ejemplos son la voz al hablar, los susurros, los sonidos de animales y los pájaros, excepto cuando cantan, por supuesto, porque cuando cantan están haciendo música, ¿cómo no? Eh, y las percusiones para Bacon no son música, no importa que sean tambores. Entonces aquí podemos ver un contraste de entendimientos de la música, y es complicado, ¿no? No puedo decidir cuál está bien o cuál está mal, solo puedo decir, bueno, creían muchas cosas. Estaban muy confundidos. No, no estaban confundidos, pero había muchas ideas moviéndose por todos lados. Y es como esta flexibilidad de la terminología se ve reflejada en cómo las mujeres hablan del sonido también. Y bueno, yo he identificado por lo menos 4 tipos de músicas de los que hablan las señoras. Primero, la música instrumental, que es cuando me describen cualquier cosa que sea música que no sea cantada, y muchas veces son el sonido del arpa, la lira, el violín y las trompetas. Ahorita no tengo un muy buen ejemplo porque los he encontrado más bien como referencias aisladas y no he tenido tiempo de verlos de cerca. Luego está la música vocal, de la cual hay más referencia. En Catherine Phillips hay un poema completo dedicado a describir la voz del canto de una de sus amigas. Y por otra parte, Elizabeth Bridgewater o Cavendish describe el canto en las oraciones como un medio para comunicarse con Dios. Es un pequeño libro, es un manuscrito como de pensamientos personales, cosas así de Elizabeth. Y bueno, ahí habla como del canto como para comunicarse con Dios. Luego tenemos la teoría musical práctica, que es decir, es la teoría que habla sobre cómo se debe ejecutar un instrumento o una pieza, y también abarca ciertos conceptos como el uso de modos musicales, tonos, ritmos, etc. El mejor ejemplo que he encontrado es en las opiniones filosóficas de Margaret Cavendish, donde sigue las convenciones de teóricos musicales como Butler o Simpson, e incluso habla de Platón. Y ella discute las emociones que producen los modos griegos, es decir, las emociones producidas por ciertas sucesiones de sonidos. Si quieren más información sobre esto, escríbanme y luego les puedo platicar más, pero pues no hay tanto tiempo, ¿no? Y creo que ya me tengo que apurar. Y bueno, por último, está la música, la teoría musical filosófica. En mi PowerPoint está como abajo de práctica, pero ya no me ocupo en otro cuadro. Pero son categorías distintas. Y esta se puede dividir en dos, lo puedo pensar en dos. Como una de estas, la que se encarga de las ideas relacionadas a la música de las esferas, la armonía universal, los intervalos matemáticos, el macrocosmos, el microcosmos. Y por el momento, los poemas que he trabajado no utilizan demasiado estas ideas y estoy un poco decepcionada, pero no sé si es porque ya no están vigentes, como decía Holland en The Untuning of the Sky, pero
Cuando llegan a aparecer es más en una forma de metáfora. En el poema To Henry Laws, Catherine Phillips describe al músico a través de una serie de metáforas y símiles musicales. Y en pocas palabras, a los ojos de Phillips, Henry Laws es tan perfecto y su música es tan hermosa que el único vocabulario digno para hablar de él es el de la armonía universal. Y ahora está la teoría musical filosófica que raya más en lo que ahora entendemos como acústica. Ejemplo de esto son algunos pequeños poemas de Cavendish que se encuentran en sus opiniones filosóficas y en The World's Audio. Y en estos dos libros, la duquesa de Newcastle habla de cómo el movimiento de los átomos producen distintos sonidos de acuerdo a sus formas, y también de cómo estos sonidos entran al cuerpo humano a través del oído, llegan al cerebro, y una vez en el cerebro son capaces de afectar al cuerpo humano e incluso volvernos locos. El lenguaje que ella usa, además de estar fundamentado en el atomismo, se parece al que utiliza Francis Bacon en su libro Silva Silvarum, y una de las propuestas de mi tesis es que las ideas de Cavendish merecen ser estudiadas a tanto detalle como las de la de los otros hombres, ¿no? Más bien la de los hombres. Y bueno, después de esta enorme digresión sobre música, voy a hablarles rapidísimo del ruido. El ruido me parece que es el más difícil de definir. No he encontrado una definición que funcione. Lo que más funciona pensar más o menos es que existe con base en su valor estético. Y creo que los ejemplos son los poemas mismos. Hay un poema que se llama Un diálogo entre la felicidad y la melancolía, donde Margaret Cavendish describe una serie de sonidos y después la personificación de la felicidad dice, no, eso es puro ruido, está horrendo. Y llega la melancolía y dice, nah, la verdad son placenteros y da toda una justificación de eso. Y normalmente el ruido está relacionado a la confusión, preocupación y miedo. La preocupación, el miedo y la confusión los veo mucho en Phillips. Por ejemplo, ella tiene un poema que se llama Un viaje a Bristol y ahí ella describe los sonidos de un barco en el que viaja durante una tormenta y la poeta pone particular énfasis en los ruidos de la tripulación y cómo sus gritos, que no entiende, los gritos de los marineros, eh, suenan como a los ruidos de los truenos y la verdad es que parece que hablan un francés no muy bueno y eso es lo que a ella le causa tanto estrés. Y también nos describe las olas chocando contra el barco y todos estos sonidos alimentan su temor de no llegar a la costa para poder ver a su amada. Y una vez que pasa la tormenta, regresa la atención al sonido y son como el viento suavecito y que pues ya la tormenta terminó, pero no es suficiente viento para mover el barco, entonces están estáticos en el mar. Y, en fin, creo que podría seguir. Hay otras clasificaciones con las que me ayudo a entender esta taxonomía mejor, en las que hablo de las fuentes del sonido, que son la humana, vocales corporales y otras, naturales y divinas. Creo que estas casi se explican solas, ¿no? Los sonidos humanos es cualquier cosa que provenga de una actividad humana. Pueden ser vocales, pueden ser verbales o no, pueden ser corporales y pueden ser otras que sean como, no sé, el sonido de una carreta. Los naturales, los sonidos que vienen de fuentes naturales son mis favoritos. Porque pues, bueno, estoy adelantándome un poco. Los sonidos naturales, bueno, creo que se explica la lluvia, el agua, el viento, pájaros, animales, bla, bla, bla. Pero los poemas que a mí más me gustan son El diálogo entre pájaros de Margaret Cavendish y Música de la naturaleza también de Cavendish. En el diálogo entre pájaros, Cavendish nos escribe así una lista de pájaros distintos, explica y explica sus cantos, los escribe y después cuál es su función en el universo. De sus descripciones, mi favorita es la de la alondra, quien comienza a cantar poco antes del amanecer y su trabajo en el universo es despertar a Apolo, y esa imagen me gusta mucho. Y también me gusta mucho su descripción del canto del ruiseñor, que canta toda la noche con el único fin de molestar a los amantes. Y he de decir que, no sé, si han estado en York alguna vez o en Inglaterra y son las 3 de la mañana y escuchas un pájaro, es uno de esos. Es uno de esos. Terrible para el insomnio. Y por su parte, en el poema La música de la naturaleza, Cavendish también nos describe el sonido del viento como una pieza musical polifónica que es una muestra de la armonía universal. Y bueno, con eso
Después de todo esto, no estoy segura de cómo terminar mi plática. Al final del día, sigue siendo un proyecto de investigación en proceso. Mis conclusiones cambian un poco todos los días y creo que es más bien una invitación a escuchar con más atención nuestros alrededores, qué significan esos sonidos para nosotros, qué clase de información obtenemos del ruido, del sonido, día a día, las que a veces me revelan a mí que un sonido insignificante puede desatar la más profunda nostalgia y que a lo mejor esto de alguna forma a mí me ayuda a imaginar un poco cómo las mujeres que estudio pudieran haber encontrado significado en sonidos que yo tal vez no considero importantes. Y también espero que mi investigación pueda ayudar a posicionar a estas mujeres entre los pensadores que estudiamos en las escuelas o por lo menos en las universidades, y no solo como objetos de la música o del silencio al que fueron sometidas en algunos casos. ¿No? Y pues que pues eran intelectuales que discutían filosofía y música y cualquier cosa que se les ocurriera. Y pues ya, ya. Eh, gracias. Pues muchísimas gracias, Jimena, por tu tiempo. Si llegaron tarde por alguna razón, solo quiero recordarles que esta plática se graba en YouTube. Si nos buscan en Latin American Society at the University of York, ahí va a estar subida. También van a poder encontrar pláticas previas. Y antes de dar pie a las preguntas y que las personas pregunten, la pregunta grabada de cajón. Bueno, también déjame decirte que eres la primera persona que nos habla sobre su tema que no se dedica directamente como a las ciencias duras. Entonces, bueno, tú abres la puerta para que a partir de ahora más personas van a hablar de ciencias no duras, por así decirlo. Entonces, bueno, la pregunta de cajón siempre es como becaria con ACID, ¿cómo vives tu experiencia? Porque, bueno, desafortunadamente, y siempre lo digo, siempre se ha estigmatizado a los becarios, con ACID sobre todo, que solo venimos a hacer turismo científico y que realmente no estamos haciendo nada productivo para el país. Pero bueno, investigaciones como la tuya y de todos los que nos han hablado, evidentemente nos demuestran que eso no es cierto y que hacen que mexicanos que vienen al extranjero estén al top de las investigaciones de todos los temas. Entonces, ¿cómo describes tú tu experiencia personal como becaria con ACID? Es interesante, justo por lo que dices. La verdad creo que soy muy afortunada. La verdad, la convocatoria en la que yo vine o sea, yo tengo CONACYT, hacía plano, no tengo FIMBA, no tengo FONCA. Creo que esa convocatoria fue una excepción, tenía así un cuadrito, era el número 23, historia de la cultura, ¿no? Entonces ahí me tienes viendo cómo, cómo encajar ahí. Y, no sé, es, es interesante porque yo a veces siento, o sea, sí siento, casi todos los que conozco se dedican a las ciencias duras, ¿no? Y todos son fantásticos y muy inteligentes y los quiero mucho, pero a veces me siento un poco como, chale, ¿no? Ellos están trabajando con láseres y con medicina y yo aquí hablando de poesía bucólica con los pastorcitos, entonces a veces son sentimientos encontrados. Me gusta mucho lo que hago, estoy muy agradecida por la oportunidad, pero a veces me gustaría que hubiera una comunidad de humanidades más fuerte para poder platicar de lo que hago. A veces sí me siento un poco sola académicamente en ese sentido, porque además, pues también lo que estudio es muy inglés, entonces todos mis compañeros son angloparlantes y es un poco difícil para mí a veces como darle cuerda a mis ideas cuando no tengo como estos compañeros de humanidades tan cerca, ¿no? Eh, y pues no sé, o sea, espero que la metodología que estoy haciendo eventualmente se pueda usar en México para estudiar mujeres, como sus experiencias sonoras. Y estoy pensando, o sea, lo más obvio, creo que los trabajos, o sea, mi metodología, pienso que se podría utilizar para estudiar a Sor Juana y funcionaría chido, ¿no? Pero, pues no sé, ¿no? O sea, no sé qué va a pasar después, no sé, o sea, son sentimientos encontrados. La verdad estoy muy agradecida y creo que todos son muy amables, o sea, todos son muy chidos, la neta, pero es complicado ser como tan pocos en humanidades. Eh, Ok, muchas gracias. Entonces, a partir de ese momento,